pensar. Y todas juntas convergerán ahora en un solo propósito, en un solo espacio. Punto de fuga, con Gabriela Soberanis y Yolanda Burgos. Punto de fuga, donde las ideas convergen. El mundo está lleno de ideas, con millones de formas de pensar. Y todas juntas convergerán ahora en un solo propósito, en un solo espacio. Punto de fuga, con Gabriela Soberanis y Yolanda Burgos. Punto de fuga, donde las ideas convergen. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Punto de Fuga, donde las ideas convergen aquí por Facebook Live. Y al terminar también nos van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube bajo el mismo nombre. Así que muchísimas gracias por estar hoy en esta emisión de Conciencia y Espiritualidad. Es 24 de octubre, ya nada más nos queda una semanita más para terminar este mes que para mí en lo personal es mi favorito. Y en este espacio de reflexión que hago todos los sábados, pues me acompaña mi compañera de micrófono, mi amiga Yolanda Burgos. Yoli, buenos días. Hola, ¿Cómo te amanece? Muy bien, Gaby, muy bien. Un poquito caluroso. Un poco caluroso, pero no parece contentos. otoño aquí en Yucatán, pero bueno, en Exactamente. esas estamos. Así que sí, pues bienvenida Yola, Muchas como gracias. siempre, de estar juntas en este proyecto que nada más recordándole a la gente, nuestra intención siempre en este programa es compartir ideas de valor, ponerlas sobre la mesa y permitir que sean pues una oportunidad de reflexión para todos y cada uno de nosotros. Nos encanta ver que puedan pues interactuar, dejarnos sus comentarios y eso realmente es gratificante. Voy a pasar al momento de los saludos. Vi por ahí que se conectó Vero Moreno. Verito, muchas gracias por tener pendiente esta emisión. Nos lo comentaste la semana pasada y te lo agradecemos en el alma. Muchas gracias a los que se están conectando. Ya los perdí un poquito. Está Eric. Igual, Eric, amigo, gracias. Un beso. Greti, Fer Mota, pues como siempre, mis papás, besitos. Pues Georgette, Alex Amaya, amigo, besitos. Sí. Pues, Adriana Martínez, hola Adri, ¿cómo estás? Hola tío Humberto, ¿cómo estás? Buenos días, pues muy buenos días a todos. Vamos a pasar también a los agradecimientos. Gracias a Alex Amaya que se toma el tiempo de apoyarnos para que este programa se pueda difundir en los demás medios, en las demás redes. También queremos desearle muchísimo éxito en el lanzamiento de su segundo libro, Recetas para no dormir, que pueden encontrarlo en Amazon, tanto en formato digital como en formato impreso. Y bueno, pues hoy, como se podrán dar cuenta, estamos en la locación de ya nuestros habituales y queridos anfitriones de Casa Tostadora Corazón de Café, que nos reciben con muchísimo cariño siempre, sus anfitriones Rafael y Georgette. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su hogar empresarial y pues de verdad que nos hacen sentir muy bien siempre con una deliciosa taza de café. Les recordamos que ellos son nuestros patrocinadores de café, un must que no puede faltar en nuestro programa, ¿verdad? Por supuesto, y la verdad es que pues aprovechando pues que Casa Tostadora no solamente quiere que nosotros disfrutemos el delicioso café orgánico que promueven, sino que pues también ustedes tengan oportunidad de visitarlos y que prueben esta delicia, ¿no? Y pues incitando, promoviendo, ¿no? El que puedan ustedes pues probarlo, pues Casa Tostadora está dándonos una super promoción que consiste en que si ustedes nos hacen favor, esa Siri, no se calla, nos hacen favor de compartir el programa en sus redes sociales haciendo mención de Casa Tostadora y de Punto de Fuga, puedan ustedes venir a lo largo de esta semana que viene hasta el día viernes a hacerse acreedores de un rico café americano para que se enamoren del café y ya se convierta en una visita obligada y habitual. Así es, muchas gracias Yola por eso, así que anímense amigos, déjenos sus comentarios, están a 100 metros del centrito. Bueno, pues como saben, estamos en medio, justamente en el segundo programa de la trilogía del Enneagrama, la herramienta para el autoconocimiento. Y la semana pasada, para quienes apenas se están uniendo,
Hablamos de esta herramienta tan eficaz y Yolanda hizo favor de apoyarnos como si fuese, digamos, parte de la audiencia, haciendo algunas preguntas que quizás ustedes tengan allá del otro lado, aunque les invitamos a que por favor las hagan en los comentarios. Vamos a hablar de la herramienta, del eneagrama como una herramienta muy poderosa para iniciar ese viaje interior. Y hoy en particular vamos a hablar de la tríada del sentimiento, es decir, de los tipos 2, 3 y 4. Recordemos, antes de profundizar en el tema, la frase y todo, que el eneagrama distingue 9 tipologías de personalidad que no distinguen ni sexo, ni religión, ni nacionalidad, ni orientación sexual. Y fechas de nacimiento. Nada. Así que todos encajamos en una de las personalidades, en una y en solo una, y no es transferible porque la personalidad no se marcha, la personalidad es única y no se repite a lo largo de nuestra vida. O sea, no hay una diferente a lo largo de nuestra vida. Así es, Gaby, Así que ¿no? bueno, pues tú dime cómo quieres que empecemos. Bueno, pues nada más, como comentó Gaby, ¿no? Pues realmente nada más el volver a poner para recordar, y sobre todo también para la gente que no tuvo oportunidad de ver el programa pasado, que pues el eneagrama es una herramienta de autoconocimiento, es como un mapa territorial de nuestras emociones, ¿no? Y pues de acuerdo a nuestro temperamento y a las heridas de infancia que vivimos, pues se clasifica en 9 personalidades que son como que las típicas, ¿no? En el caso de la semana pasada platicamos acerca del eneatipo 8, 9 y 1, que está encerrado en la tríada del instinto o la visceral, en donde su emoción a sanar es pues la agresividad, la ira y pues su deseo de autonomía, ¿no? En este caso, pues como bien dice Gaby, vamos a platicar acerca de la tríada del sentimiento, que está conformada por los eneatipos 2, 3 y 4, en donde pues vamos a ver que nos platique Gaby cuál es su motivación, cuál es pues la herida, la emoción que vienen a trabajar, qué es lo que demandan, cuál es su miedo básico, para que nos vaya platicando de manera muy general lo que caracteriza o lo que relaciona o asemeja a estos 3 eneatipos, para luego pues ya irnos uno por el eneatipo 2, 3 y 4. ¿Te parece, Correcto, Gaby? claro que sí. Empezaría con la frase del día porque alude precisamente a la tríada de la que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de los tipos, los 3 tipos que están concentrados en lo que se conoce como la tríada del sentimiento. Y nada más para darles un bocadito de entrada y que la frase se pueda comprender. Esta tríada tiene muchos problemas para poder mostrarse de forma auténtica. Okay. ¿Sí? Ese es, digamos, que el dilema más grande que tienen. Lo voy a explicar más a fondo en adelante, pero por lo mismo elegí una frase que creo que puede ayudar a ilustrar el mayor dilema de esta tríada. Abre tu corazón y no tengas miedo de que te lo rompan. Los corazones rotos se curan. Los corazones protegidos acaban convertidos en piedra. Esta es una frase de la escritora Penélope Strauss, y en lo personal me gustó mucho la primera vez que lo leí, porque por supuesto en todas las tríadas y todos los tipos pueden tener dificultades para abrir su corazón, eso es un hecho, ¿no? Pero hablamos de la tríada del sentimiento, donde el aspecto que está más atribulado es el corazón. Correcto. ¿Qué significa que está atribulado el corazón? Pues dependiendo del tipo es que tienen ciertos desafíos para gestionar las emociones que le causan ser sí mismos. Okay. Ser auténticos. Las emociones que se relacionan directamente con su imagen, con su identidad, ¿no? Como se muestran al exterior. Al exterior, okay. ¿sí? Okay. Esto es importante que lo comprendamos para que podamos entender la trascendencia de esta tríada en cuanto a los aspectos del corazón. Recordemos, para hacer un poquito de alusión a la semana pasada. La semana pasada hablamos de la tríada del instinto. La tríada del instinto tiene problemas para gestionar su intuición. O sea, quiere decir que obviamente todas las demás personalidades tienen intuición, todos tenemos una intuición, pero en la tríada
del instinto tienen dificultades para saber cuándo seguir la intuición y para cuándo no seguirla. Correcto. ¿Por qué? Porque hay un componente de desconfianza. Entonces, en el caso del sentimiento, el problema es la gestión de las emociones, ¿sí? Okay. Una dificultad para gestionarlas y entonces presentarse de forma auténtica al mundo. Correcto, ¿Okay? Gaby, En un caso es seguir mi intuición y en este caso seguir mi corazón y ser auténtico. Correcto, ¿Sí? Y pues al ser, o sea, también aclarando, ¿no? Gaby me platicaba que al ser una tríada del sentimiento no es porque sean los más emocionales, sino que, o sea, o que sean los más sentimentales, ¿no? Sino que lo que precisamente el nombre de la tríada es aquello donde les cuesta más trabajo desarrollarse. Y en este caso, a estas tres personalidades les cuesta mucho conectar con sus emociones, ¿no? Conectar sanamente, o sea, puede ser conectar sanamente, conectar con las propias o gestionar las propias. En el caso del tipo 2, vamos a adelantarnos un poquito, tienen muchas dificultades para identificar lo que sienten respecto a sus propias necesidades, pero son muy capaces o tienen con mucha facilidad, identifican cómo se sienten los demás. En el tipo 3 tienen muchas dificultades para identificar tanto cómo se sienten los demás como se sienten ellos mismos. Okay. No hay una claridad de cuáles son los sentimientos que prevalecen en el sí mismo y afuera. Y en el tipo 4 no hay noción prácticamente de cómo se pudiese sentir el otro, pero una gran atribulación personal que le cuesta gestionarlo. O sea, no solamente identificarlo como en el tipo 2 y 3, sino gestionarlo. No lo identifican y no saben qué hacer con ello. Correcto. ¿Okay? Y en general esas tres personalidades entiendo que buscan la aprobación de los demás porque están muy enfocados al exterior, ¿no? Totalmente. Como que su pregunta es quién soy o quién debo ser para agradar, para gustar, para ser aprobado, para tener una imagen linda. Entonces entiendo que su tema ahí es trabajar la autoestima, la envidia, la vergüenza en general, ¿no? Bueno, así como en la tríada del instinto, lo que buscan es autonomía. En este caso, lo que buscan más que aprobación es reconocimiento. Okay. Sí, sí buscan aprobación, pero más que eso buscan reconocimiento, ¿sí? Y así como prevalece en la tríada del instinto la ira, en esta tríada prevalece la vergüenza. Y es importante entender el concepto porque después pasa lo que pasa, por ejemplo, con el concepto de sumiso, no se entiende. Okay. La vergüenza no es como pena, como de haber hecho algo mal, sino la vergüenza es una sensación de desventaja por compararme con otras personas. Correcto. ¿Sí? Okay. Entonces, la tríada del sentimiento tiene una tendencia a compararse con otras personas. El tipo 2 tiende a sentir que necesita compararse en relación a sus relaciones, es decir, voy a comparar el tipo de relaciones que yo tengo en relación a las relaciones que tienen otros. Es mejor mi amiga que la amiga de fulano. Eso es una manera de reflejarlo, ¿no? Okay. El tipo 3 se va a comparar en relación a los logros que tenga con otros, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, mi profesión es más exitosa que tu profesión. Yo gano más dinero que tú. Yo gano más dinero que tú. Okay. Y el tipo 4 tiende a compararse en relación a su personalidad. Por ejemplo, yo soy más tímido que el otro. Y el 4 tiende a salir en desventaja. El 3 siempre siente que sale. Puta que gana, ¿no? Que es el gana, chingón. Y el 2, pues, tiene, digamos, de ambas partes. A veces se siente en desventaja y a veces siente que sale airado, ¿no? O sea, o en ventaja. Como que en las tríadas siempre, como que de los tres hay uno que tiene un poquito de, o sea, como que el conflicto es tanto hacia adentro como hacia afuera, ¿no? Sí. El otro es hacia afuera, el otro es hacia adentro, Es correcto, ¿no? O sea, es entonces correcto. en este caso el 2 es el que como que tiene ese tema tanto de él hacia afuera como de afuera hacia... Bueno, en el caso de la comparación, porque hay otro tema importante que en la tríada los dos tienden a ser los salvadores, por lo tanto están orientados hacia afuera, ¿no? Porque ellos
tienen así como un ojo clínico para detectar casos perdidos y rescatar gente, ¿no? Ok. Mientras que el 3 es el que dice, yo no necesito que me salven, ni tengo que estar salvando a nadie. A mí discúlpenme, pero gracias, no gracias, ¿no? Así es. Y el 4 tiende a ser al que salvan, ¿sí? Es el que toma el papel de víctima. Ok, o sea, ¿Correcto? siempre va a buscar a alguien que lo salve, que Sí, lo rescate, ese ¿no? es su ideal, de hecho. Ah, correcto. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué te parece, Gaby, si ya empezamos, o sea, ya teniendo una idea de que, bueno, la tríada del sentimiento, su tema es un tema de imagen, de poder conectar con su verdadero ser y todo, Ajá. ¿qué te parece si empezamos ya con cada eneatipo o tú qué nos sugieres? Bueno, me gustaría continuar bueno. hablando un poquito más de la De ellos. tríada y luego entrar en eso para que podamos hacerlo similar a como lo manejamos, ¿no? Me parece bien. Ok, en el caso, sí, pero voy dando tips, por ejemplo, de lo que veo que platicábamos en nuestra reunión de avances, de los detalles particulares de cada tipo. Sí, vamos a llegar allá. Creo que un punto importante es que si tú recuerdas en la tríada a la que tú perteneces, Sí. hay una cierta dificultad para estar presentes en el cuerpo, o sea, para entender que el cuerpo es aquí y ahora, ¿no? Sí. Hay una resistencia hacia la realidad. Del mismo modo, en el caso de la tríada del sentimiento, donde no están presentes es en el corazón. Okay. Y eso es un gran riesgo el que se corre, ¿no? Porque sustituyen el verdadero sentimiento por diferentes reacciones, ¿sí? Y entonces el dilema principal de ese es el dilema principal de esta tríada, de los 2, 3 y 4, que queriendo acceder a los aspectos del corazón, que es, ¿cuáles son los aspectos del corazón? Sentir, identificar esas emociones, canalizarlas hacia el lugar o la persona correcta, Okay. Abandonar el miedo a esos sentimientos y lo que nos produce y el efecto que tienen tal vez en otras personas. Hacerse vulnerables, ¿no? Ese es un tema, bueno, clave. Es el tema de Es esa el tríada, tema ¿no? de la tríada, vulnerabilidad. sí, aunque muchos otros, por ejemplo el 8, tiene muchas dificultades para mostrarse vulnerable. Ujú. Es interesante cuando tú conoces a un tipo 8, por ejemplo, que mientras más lo conoces te das cuenta que en realidad sí es una persona muy sensible. Okay. Lamentablemente en esta tríada, quizás el que más notoriamente es sensible, pero porque tiene muchos picos, es el 4, pero en realidad esa sensibilidad está atribulada, está afectada. Okay. Ajá. Sí. Entonces no es fácil, tú vas a poder ver, por ejemplo, sobre todo en los 3, cierta frialdad, ¿no? O sea, van a utilizar mucho la palabra, por ejemplo, objetividad, practicidad, porque no quiero tocar lo que siento. Ok, Ajá. o sea, ahora sí que lo que siento lo dejo a un lado y todo soy un hacedor, o sea, es todo lo que hago, lo que logro, más no lo que siento, ¿no? Y aunque es notorio en los otros dos tipos esas dificultades, el centro de la vértice es el 3. Ok, ¿no? correcto, Okay. Gaby. Entonces, el corazón pues es la fuente de nuestra identidad y aquí voy a hablar más en profundidad del grave dilema que tiene esta tríada. Si el corazón es la fuente de nuestra identidad y yo tengo mucho miedo a que me rompan el corazón por quién soy, porque el problema no es que me rompan el corazón, todo el mundo tiene, o mucha gente, o muchos tipos tienen miedo a que les rompan el corazón, y no estoy hablando de las relaciones románticas nada más, o sea, estoy hablando en general. En la tríada del sentimiento hay un miedo tan grande a que me rompan el corazón por quien yo soy, porque no siento que lo que yo soy es suficiente para que me amen. ¿Ok? Por eso el 2 tiene que sentirse necesitado, por eso el 3 tiene que estar en el mundo del hacer y por eso el 4 necesita aferrarse a sus atribulaciones. Es lo que al final en cada tipo da sentido a esta sensación de que ser yo mismo no es suficiente para que me amen. Correcto. ¿Sí? O sea, realmente ese es su miedo, ¿no? Por eso no se portan tal cual, van creando una imagen a través del ego porque no se sienten suficiente
con lo que son en teoría, ¿no? Pero al Eso, final no podemos ocultar realmente por quiénes supuesto, somos, ¿no? por O sea, supuesto. al final terminamos mostrando quiénes somos y bueno, o sea, cuando tú abres tu corazón realmente y se expone quién eres, pues por supuesto que se corre el riesgo de no gustar. por supuesto. Es una realidad, pero es preferible que te amen por quien tú eres y no que te amen por lo que no eres, que es lamentablemente el dilema de esta tríada. Correcto, Gaby. Quiero que me ames a cualquier precio, o sea, siendo alguien que no soy o mostrándote más bien, porque no es que yo deje de ser quien soy, es que te muestro facetas que impiden que accedas a lo que realmente soy. ¿Logro explicarme? Sí, sí. Por ejemplo, llegaste a ver la película de Novia Fugitiva con Julia Roberts Sí, y Richard Gere, sí, donde sí, sí. ella cuando tenía una relación y al novio le gustaban los huevos benedictos. Igual, me encanta. Y luego que cuando le gustaba el huevo revuelto, me encanta. Entonces son personas que tratan de adaptarse a lo que la gente espera de ellos, por así decirlo, para agradar, para ser aceptados, para Totalmente. sentirse queridos, ¿no? Y yo creo que, para ser sincera, en esta tríada me parece que es un trabajo cotidiano, como en todo lo demás, ¿no? Claro. Es un trabajo continuo y persistente, el poder identificar en qué cosas, por ejemplo, uno puede complacer y está bien, ¿sí? Se podría complacer en algo que no dañe tus principios. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Claro. Nuestro caso de hoy es un ejemplo. Oye, ¿cómo ves si vestimos de verde? Listo, o sea, súper, es algo en lo que no tiene ninguna consecuencia el complacer, conceder, conciliar. Logro explicar, Sí, ¿no? Eso es completamente. algo que tal vez no tiene gran relevancia, pero supongamos que una mujer está involucrada, un hombre está involucrado en una relación y esa persona habla, el tipo 2, 3 o 4, le apasiona la política, voy a inventar ese tema, le apasiona la política y habla un montón de política y entonces estudia el tema y es su tema de conversación y cuando está con la otra persona es el tema central, pero a la otra persona eso no le agrada, Claro. ¿ok? No le agrada porque no le interesa la política, es todo un supuesto. Y esa persona se lo hace saber, le dice, oye, ¿sabes qué? A mí la verdad este tema de la política no solamente no me gusta, es algo que preferiría no hablar. Pero esta persona a lo mejor hasta está estudiando una carrera que va, o sea, tiene metas que cumplir en relación a eso, debe ser diputado, senador, que si yo estoy inventando, ¿no? Claro. Una persona tipo 2, 3 o 4 corre el riesgo de decir, tienes razón, sí, es terrible, yo no debería estar hablando de política, es verdad, le voy a bajar 3 rayitas y entonces ese es el tipo de complacencias que suelen hacer esta tríada y que es ir en contra de quién eres tú. Exacto. Porque hay un interés genuino por ese tema, puse un tema cualquiera para tratar de ilustrarlo. Claro. Pero ahí es donde complacer o conceder o conciliar va ya en contra de tu identidad. ¿Y cuál es la razón por la que una persona de esta tríada haría eso? Para no perder el afecto. Claro. ¿Ok? Claro. En vez de entender que a lo mejor simplemente no es mi lugar, es el lugar. Exactamente, no es la persona ¿sí? Y no pasa nada. Y no pasa ¿ok? nada. Digo, sí Correcto. pasa, pero bueno, no con ella. No con ella. Ok, Gaby, me parece perfecto. Creo que ya quedó bastante claro este tema, ¿no? Entonces, tú me dices Sí. si... Entonces, bueno, por el otro lado, creo que un asunto, ya para ir terminando el tema de esa tríada, los tipos de la tríada del sentimiento sí presentan 3 diferentes soluciones para el dilema entre ser auténticos y mostrar una imagen, ¿ok? Los dos tienden a complacer a los demás para caerles bien, ¿ok? Son las personas que ahorita vamos a dar muchos datos al respecto, lo hacen con el fin de que ellos sean, digamos, especiales para la otra persona. Okay. En el caso del 3, hacen cosas para sobresalir y obtener admiración y validación por parte de otros. Eso es como un tema un poquito más egoísta, ¿no? Okay. El 2 está orientado hacia afuera, el 3 está orientado hacia adentro y hacia afuera, pero con el fin de satisfacer su ego. Y el tipo 4, pues, como tiene una compleja historia en relación a sí mismo, da mucha importancia
a las características de esa historia, a lo que hace esa historia diferente. Entonces se centra mucho en eso para obtener lo que los tres quieren, atención. Correcto. ¿Ok? O sea, en conclusión, los tres quieren atención, solo que el 2 va en busca de sentirse amado, el 3 en busca de sentirse valioso y el 4 en busca de tal vez tener una identidad especial, sentirse diferente, especial. Exacto. Y que por eso lo quieran, porque es especial, ¿no? Los 2 se ganan la atención, dando atención a otros. Dando con agenda, como dicen, ¿no? Los 3 son combativos, por lo tanto exigen esa atención, haciendo cosas, o sea, mostrándose de la forma en la que quieren ser validados. Y el 4, para obtener atención, lo que hace paradójicamente es replegarse, o sea, reservarse, es decir, mostrarse misterioso. Ok. Correcto. Eso es lo que normalmente hacen en esta actividad. Bueno, ahora sí, si te parece, les recuerdo, amigos, que están en Punto de Fuga, donde las ideas convergen aquí por Facebook Live. Cuando terminemos vamos a estar también en nuestro canal de YouTube bajo el mismo nombre. Les invitamos a que nos visiten, se suscriban. Estamos hoy compartiendo aquí en Casa Tostadora Corazón de Café. Les agradecemos a nuestros anfitriones por el delicioso café que estamos degustando y ellos son Rafael y Georgette. Muchísimas gracias y tienen para nosotros una promoción. Una super promoción. Así es, pues realmente, como les platicamos al inicio del programa, la intención es que pues ustedes también pues puedan probar esta delicia de café, ¿no? Y es pues Casa Tostadora nos está regalando poder compartir pues en sus redes sociales nuestro programa, haciendo mención del programa Punto de Fuga y también nombrando a Casa Tostadora y venir a pues mostrando pues ahora sí que el screenshot de que compartieron el programa, y aquí nuestros anfitriones les van a invitar a una deliciosa taza de café americano. Y pues espero que pues lo aprovechen. Va a estar esta promoción durante toda la semana hasta este viernes, ¿no? Y pues dando también, pues, antes de retomar, mandando saludos, la verdad muchísima gente pues que se conectó. Mi amiga Tatiana Sarlat, amiguita, te amo, gracias por ver el programa, es así una asidua. Qué linda, gracias. Sí, gracias. Me comparten sus comentarios, la amo, la adoro. Te quiero. Gracias. Pues está igual Gustavo Mar, lo está viendo, nos manda un fuerte abrazo, gracias Gustavo. Julio César Cruz, tu tío, como gracias, siempre, tío, igual, súper lindo. En Dorantes, Romualdo, buenos días, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Ay, muchas gracias, Romualdo, de ahí de Aguatinta. Sí, muchísimas gracias a los que nos están viendo. Jorge Basto, amigo, te amo. Marisol Villanueva, hermosa, qué bueno que lo estás viendo. Y pues todos los que están conectados y que pues nos han estado siguiendo, les damos de verdad las infinitas gracias y ojalá y que este programa pues sea de su agrado, ¿no? Y pues ya saben, se comparte el programa y además se hacen acreedores de un rico cafecito americano. Así es, estamos hablando del enneagrama como una herramienta para el autoconocimiento y creo que sí vale la pena recordar la importancia de este camino, ¿no? En la medida en la que nosotros tenemos mayor claridad de quiénes somos, qué cosas nos motivan, por qué pensamos como pensamos, por qué actuamos como actuamos, por qué hablamos como hablamos, las cosas que elegimos hacer, hacemos ese ejercicio continuado de introspección, de autoindagación. A veces nos quedamos cortos. Sí. A veces nos quedamos cortos porque nos podemos cuestionar por qué hacemos algo o por qué dejamos de hacer algo, por qué nos sentimos de una determinada forma. Completamente. Y al final podríamos caer en la duda o en un bucle de, o sea, ya identifiqué que me siento, que pienso, que hago esto, pero no sé por qué. Exactamente. El enneagrama es una poderosa herramienta para acceder a esas motivaciones, esas razones por las cuales hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Pensamos, porque al final la personalidad es un conjunto de patrones de pensamiento, sentimiento y acción que prevalece en el individuo a lo largo de su vida, que se va haciendo cada vez más transparente y más evidente para quien está trabajando en el autoconocimiento y entiende la personalidad como esas barreras que tuvimos o nos vimos obligados a construir dado el entorno en el que crecimos. No nos despojamos al 100% de ellas
a lo largo de nuestra vida, pero la idea sí es hacerlas más transparentes, sí es despojarnos eventualmente de algunas de ellas y decir esto ya no me sirve. Por supuesto. O estar atentos a cuando ya las podemos dejar a un lado y de pronto pues resurgen, ¿no? Porque Claro, sí sucede definitivamente. como parte de ese proceso, ¿no? Tienes toda la razón. Yo creo Compártele que- a nuestros amigos cómo das tú con el enneagrama. Bueno, de hecho, el programa pasado les platicaba, ¿no? Que hace 7 años que empiezo con un proceso de sanación precisamente porque pues ya había una saturación de sufrimiento, digamos, ¿no? Había muchas cosas en las que yo me sentía iracunda, frustrada y demás. Y llego a terapia y afortunadamente la persona con la que empecé a tomar terapia, su herramienta de sanación o de pues consejo fue precisamente el enneagrama, ¿no? Y pues ahí toco base con el enneagrama y la verdad es que a raíz de que te das cuenta que bueno, como todos tenemos nuestra luz, tenemos nuestra sombra, pero sobre todo que también hay herramientas para poder estar conscientes, cacharnos en nuestro patrón, no sentirnos mal al respecto, sino todo lo contrario, es maravilloso. O sea, es como cuando tu auto se descompone y no sabes qué es, ¿cómo puedes arreglarlo si no sabes qué es? ¿No? En cambio, el enneagrama es eso, es aquella herramienta que te va a poder dar una luz respecto a el por qué o el para qué actúas de determinada manera, por qué o el para qué reaccionas ante algo, ¿no? Y es maravilloso porque a raíz de ello, no quiere decir que yo, bueno, ya no sea iracunda o que no tenga experiencias de frustración o de ira, sino que cuando me sucede ya es más fácil que yo pueda reconocer que estoy cayendo en eso, hacerlo consciente y con la misma, pues ahora sí que dar un paso hacia atrás, ¿no? Totalmente. Y sobre todo no juzgarme, porque yo me juzgaba mucho por eso, ¿no? Entonces, la verdad es que es una maravillosa herramienta que ahorita en estos 3 programas vamos a estarle dando una pinceladita porque es un tema tan vasto y extenso que de verdad les recomendamos leer libros, acudir a coaching, porque de verdad es una gran herramienta para que podamos llegar a un proceso de sanación en nuestras vidas, ¿no? Definitivamente, Yola. Y aparte hay una cosa aquí en relación a esto del autoconocimiento. Yo al menos llevo ya más de, yo creo que son 17 años que llevo estudiando el enneagrama y me sorprendo todavía esta semana que preparamos el programa de esta tríada, me sorprendí mucho de que en una lectura de un autor que no había tocado base con ese autor, me llamó muchísimo la atención cómo plantea el dilema de esta tríada del sentimiento, donde el 2 es Salvador, el 3 no quieren ni que lo salve ni salvar a nadie, y el 4 es el salvado. ¿Por qué es interesante, por ejemplo, tener esta información? Porque eso nos puede dar una idea de hasta qué punto jugamos el papel de víctima, victimario, rescatador, egoísta. ¿Sí? Sí, completamente. O sea, nos puede dar una idea de dónde están las áreas de oportunidad en cuanto a nuestro crecimiento, ¿verdad? ¿Cómo podemos equilibrar la balanza en nuestras relaciones? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y no solamente te sirve para conocerte a ti, sino también para conocer al otro. Cuando tú ya tienes la oportunidad de poder identificar la personalidad de la gente que te rodea y que amas, como que ya es mucho más sencillo en un momento dado no tomarte las cosas personal, comprender la actitud o el actuar de esa persona. Entonces hace mucho más sencillas, digo, porque por así llamarlo, ¿no? Porque ya nos volvemos más comprensivos respecto al otro y respecto a uno, ¿no? Sí. Entonces es súper importante. Y yo creo que, bueno, Ya, con si respecto quieres, al tiempo. Dime qué preguntas o qué cosas concluiste y vamos a hablar del tipo 2. Ojo, tipo a 2. ver quiénes son tipo 2. Si alguien se identifica, pues estaría padre que nos cuente si se está identificando. Bueno, yo de manera muy general, pues lo voy a comentar y Gaby nos va. El eneatipo 2 se le llama el ayudador, ¿no? Es una persona, como bien dice Gaby, que lo que trata es de ganarse el amor de los demás. Es una persona que necesita sentirse amado, ¿no? Y todo su actuar es respecto a eso, ¿no? Entonces es una persona que suele ser muy generosa, altruista, siempre está ahí cuando lo necesitas y cuando no también está ahí. O sea, es una persona que siempre está buscando complacer a los demás, ¿no? ¿Y cuál es el tema del eneatipo 2? Que al sentirse necesitado, pues ahí es cuando él siente que es amado, ¿no? Entonces,
él no sabe amarse a sí mismo. Ese es el tema del eneatipo 2, ¿no? De que él necesita que los demás lo necesiten para sentirse importante y para sentirse amado. Entonces suele a veces dar de manera, dar con agenda, ¿no? O sea, él da, y ¿para qué? Porque si doy, la gente me va a querer, me va a buscar, y no se me van va a a ir. necesitar, no se van a ir porque me necesitan, y yo así voy a ser feliz. Entonces, yo lo puedo resumir como el eneatipo por excelencia que mendiga más amor. Esa es la idea que me da, es un mendigo del amor, porque siempre está buscando dar, yo te ayudo, yo hago esto, pero también tiene un trasfondo, porque además cuando tiene oportunidad y tú no le respondes de esa manera, olvídate. Sí. O sea, y yo que estuve ahí, y yo que te di, y yo que hice sin que me lo pidas, y te lo echa todo en cara, porque obviamente está dando con agenda, está esperando que cuando él te necesite, tú igual corras hacia él, ¿no? Entonces, ahí viene el tema del eneatipo 2, el que primero trabajar en amarse a sí mismo, porque nadie te va a ver más que tú, ¿no? Entonces no puedes basar tu felicidad en que el otro te quiera, en que el otro te necesite, pero cuando el eneatipo 2 se da cuenta de ello, ya empieza entonces a amar sin agenda, o sea, de verdad con un sincero deseo de ayudar cuando se lo pidas y amarse a sí mismo, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Yo en la explicación que diste, porque bastante resume el tipo 2, me gustaría ir agregando, para que la gente se identifique, ir agregando algunas características. El tipo 2, de pronto nos podemos asustar cuando nos mapean o cuando leemos o escuchamos. Yo creo que, bueno, al menos sí ha sido mi experiencia, ¿no? Mi experiencia cuando leí mi eneatipo, la verdad fue así como dirían los gringos, breathtaking, ¿no? O sea, como que, o sea, no, sí, hombre, de que no manches, o sea, sí, un poco atribulador, ¿no? Claro. Abrumador, porque pues uno lee y a veces los autores que leemos son muy duros, otros son más, no quiero decir que suaves, pero tal vez emplean un lenguaje mucho más práctico, mucho más llevadero, que te permite como no verlo con tanta dureza, esas características de la personalidad. Pero sí, a veces cuando escuchamos o leemos algunas características podemos quedarnos un poco atribulados, sintiendo como que está algo mal en nosotros, pero hay que entender que ninguna personalidad es mejor que la otra. Eso es partiendo de entrada. Yo recuerdo haber tenido un cliente de coaching al que lamentablemente por anonimato no le puedo mandar un saludo abierto, pero un señor encantador que me decía, oye, o sea, la verdad yo quisiera ser un tipo 8, o sea, no me gusta ser tipo 6. Ay, y yo, no, bueno, o sea, no, eso no es posible, eres el tipo que eres y eso no cambia a lo largo de tu vida. Lo que sí cambia es la percepción que tienes de la personalidad, porque entiendes que la personalidad no te define, al contrario, la personalidad lo que hace es alejarte de tu verdadera esencia. Por eso es tan importante conocer las barreras que hemos construido en torno a nuestra esencia. Claro. Y entonces empezar a utilizar algunas de ellas como vehículo y dejar que y desprendernos, despojarnos de las que nos están dominando. Por supuesto. Las que nos están impidiendo ser, ¿no? Entonces en el tipo 2, pues, ¿qué busca el tipo 2? Busca tener una opinión positiva de los demás mediante estrategias de generosidad, mediante estrategias de necesito que me necesites, confundiendo el amor con necesidad. Y ya sabemos que la necesidad es vibrar en la carencia, ¿no? Claro. Y la carencia pues es miedo, y el miedo nunca puede ser amor. Por supuesto. Por lo tanto, cuando yo quiero que alguien me necesite para crear una dependencia, pues no estoy realmente amando, ¿verdad? Por supuesto. Entonces es muy importante que el tipo 2 haga el ejercicio de parar. Tiene que parar de coleccionar gente necesitada. Correcto. ¿Okay? Correcto. Obviamente esta persona trata de obtener reacciones favorables, dando atención a los demás. Como tú dijiste, de pronto te va a ayudar, se lo pidas, pero a veces aunque no se lo pidas, es como ese tipo de personas que tienden a irse al fondo de la cocina sin pedir permiso, como una manera de mostrarse vinculado contigo. Sí.
pero pues realmente es una vinculación forzada. Por supuesto, ¿no? por supuesto. El enfoque de sus sentimientos es hacia afuera, hacia los demás, pero por lo mismo tiene muchas dificultades para saber qué le dicen a sí mismos sus propios sentimientos. O sea, está tan orientado a identificar las necesidades de otros que le cuesta identificar sus propias necesidades. Por lo tanto, no es alguien que fácilmente ni te va a recibir un halago, ni aunque lo espere, porque lo ansía. Claro. Ni que espere que lo ayudes, aunque lo desea también como una señal de reciprocidad, pero es algo que les dificulta mucho pedir ayuda. Esto le sucede a los 3 tipos, pero más específicamente al 2. ¿Ok? Correcto. Obviamente saben que la gente responde a los halagos, saben que responden a los buenos tratos y por eso intensifican este tipo de actitudes. Sí, ¿no? sí. Son las personas que con mucha facilidad te van a hacer saber una cualidad que tú tienes. Correcto. Ajá. Sí. Y te la van a repetir porque se dan cuenta que eso tiene un efecto en la gente. Eso es real también, ¿no? Claro, eso es verdad. por supuesto. Una característica de ellos es que dan más de lo que reciben y eso no es, aunque nos dicen y escuchamos que debemos dar sin esperar nada a cambio, y eso es real, lo que damos, pues damos y no podemos estar esperando a cambio algo específico, pero lo que sí no nos dicen es que cuando damos necesitamos saber cuándo dejar de dar para equilibrar la balanza, porque una balanza que está así siempre genera resentimientos y siempre genera una sensación de deuda en el otro. Claro. Y eso es lo que necesitamos evitar. Correcto. Entonces el 2 tiene que estar muy buzo para no dar de más. Sí, no caer en eso. No caer en eso. Perfecto. Y por último, estas personas tienden a conquistar gente. Por lo tanto, hacen mucho más esfuerzos en las personas que sienten que no están logrando conquistar fácilmente. Sí, cierto. Ajá. Sí. Entonces van a redoblar sus esfuerzos, porque acuérdate que la valía de ellos está en coleccionar gente. Por supuesto. Entonces, si yo siento que tú por alguna razón no te estoy conquistando, acuérdate que no es una cuestión romántica, sí, completamente, ¿no? O sea, completamente. Van a redoblar sus esfuerzos para lograr ese efecto. Sí, ¿no? yo tuve una experiencia similar, una amiga, ¿no? Era un eneatipo 2 hecho y derecho, y yo siendo un eneatipo 1 que necesita autonomía, el sí llega a ser en un momento desde que abrumador. Exactamente. ¿Por qué? Porque obviamente mientras más necesitaba mi espacio, ella más, porque ella, o sea, estoy perdiendo tu atención más. Entonces era una lucha y sí es complicado, ¿no? Entonces, pues sí es padre poder identificar el por qué reacciona ella así o actúa así, por qué tú también, ¿no? O sea, claro, y nunca nos relacionamos con alguien con quien no resonamos. Al final, si tú identificas el eneatipo de las personas con las que te relacionas, te vas a dar cuenta que son un complemento de lo que tú tienes o careces. Sí, claro, por ¿Sí? supuesto, por supuesto. Muy Si bien. quieren nos vamos al eneatipo 3, 3, porque ya el tiempo se nos está... Bueno, el eneatipo 3 es así como que el star, ¿no? O sea, la estrella, le encanta sobresalir, es una persona muy encaminada al éxito, a la imagen, a que pero sobre todo su valor lo fundamentan en sus éxitos, en su hacer. Entonces son gente muy encaminada al logro de metas, son los workaholics, porque pues, o sea, ellos así se sienten valiosos, vivos, haciendo y haciendo y haciendo, y se olvidan a veces de su sentir, ¿no? Son personas que físicamente son atractivas, seguras de sí mismas, ambiciosos, porque pues allá viene el tema de la imagen, ¿no? Yo creo que es el que está más desconectado a cuanto a su verdadero ser, porque lo que él quiere es mostrar una imagen y una personalidad que tú digas, wow, ¿no? O sea, que la veas y sientas esa necesidad, ese magnetismo con esas personas, ¿no? Sí, es cierto. Siendo que el 3 es la vértice de una de las vértices del triángulo, pero la vértice de esta tríada tiene algunos aspectos que son más ¿cómo se llama? Marcados, ¿no? Okay. Y una de lo que está más marcado en ellos es la dificultad para identificar y gestionar las emociones.
En el 2 les es difícil identificar y en el 4 les es difícil gestionar. Ok. El 3 tiene los dos problemas, por ser la vértice, ¿no? Claro. También, así como hablamos, por ejemplo, que los 8 son el eneatipo más agresivo del eneagrama y de su tríada, o sea, del eneagrama y de su tríada, en este caso, el 3 es el tipo que cuando se decide a dejar la imagen, es quien más auténtico logra ser de todos los eneatipos. Lo cual desde luego representa un aliciente, porque si es el que más problemas tiene en ese respecto, por lo mismo que tiene una capacidad, un impulso muy grande, son personas muy impulsivas que pasan de la idea a la acción, son personas completamente orientadas a la imagen, saben exactamente qué es lo que los demás quieren ver en ellos, por eso lo que dices es verdad. No solamente suelen ser atractivos en cuanto a lo que se ve, sino suelen ser atractivos en cuanto a lo que emanan. Pero lamentablemente en ambos casos es algo creado, ¿cómo se llama? Sí, creado, Elaborado. ¿no? Elaborado es la palabra, elaborado. Por ejemplo, el tipo 3 puede tener dos formas de presentarse físicamente. Una es siendo muy, muy producido, como las artistas, por ejemplo, que sí. muchas de ellas son 3, o todo lo contrario, que parezca que no están producidos, o sea, que parezca. Que parezca, ok. Que Pero hasta en parezca, esa imagen sí, están, pero... que parezca que todo es natural, pero no lo es porque está producido. Claro. ¿Sí? Entonces ahí vemos la tendencia a continuar apegados a la imagen. Cuando un 3 comprende, ¿no?, que esta no es la manera de conectar con la gente, porque bajo esas barreras no se puede conectar con la gente, porque esas personas no están dispuestas a identificar ni a gestionar lo que sienten. Por lo tanto, ¿qué hace un 3? Suspende sus emociones a través de la acción. Por eso son workaholics. Hay mucho de hacer. Nunca les falta cosas por hacer, porque el hacer implica no sentir, claro. y lo que no quieren es sentir, porque no saben como son personas a las que les gusta saber qué hacer. Cuando están frente a emociones que no entienden, pues no saben qué hacer con ellas, y eso es abrumador, a tal punto que regresan a la acción, a menos que estén trabajando y se den la oportunidad de meditar. A estas personas les queda muy bien hacer yoga, meditación, lectura, o simplemente quedarse quietos, Claro. no hacer nada. Una de las tareas que yo dejo a los tipo 3 que llegan conmigo es a que, imagínate qué grado el hacer es tan grave o tan necesario que se vuelve una adicción, que una tarea que yo le dejo a mis tipo 3 es que se sienten todos los días 5 minutos en su sala. Ya ves que la gente casi no usa su sala, Sí. ¿no? Que se sienten 5 minutos sin hacer nada. Y todos me preguntan, ¿puedo escuchar música? Pero ¿puedo hacer estiramientos? No, o sea, 5 minutos Nada. así. Nada. Es una tarea titánica. Claro. No hacer nada para el tipo 3 es como una tortura, Dios mío. como para darte una idea, ¿no? Ok. Y también, o sea, tienden entonces, o su punto ciego es caer a veces en una falsedad, ¿no, Gaby? Totalmente, porque también nuevamente hay que entender el concepto, ¿no? Así Claro, como ya claro, hablamos claro. de envidia, de sumisión, hablamos de, no me acuerdo cuál fue la otra palabra, que mientras no la entendamos, vergüenza, vamos a confundirnos. La Claro. falsedad se refiere al hecho de que me identifico más con lo que muestro que con lo que realmente soy, porque lo que realmente soy me resulta ajeno. Claro. Si yo no me doy la oportunidad, voy a describirlo, sobre todo en el tipo 3 es muy notorio. El tipo 3, lo más difícil para el tipo 3 es sentir. Como le incomoda sentir hasta lo padre, o sea, hasta lo bueno. Ajá. Le incomoda eso al punto en el que prefiere hacer. Okay. Entonces, ¿qué sucede con el concepto de falsedad? Que entonces prefiero no sentir y hacer. Y hacer tiene todo que ver con lo de afuera, no con lo de adentro. Por lo tanto,
¿qué es lo que realmente nos hace ser auténticos? Lo que somos, no lo que hacemos. A claro. eso se refiere la falsedad. Ok. A estar orientados a lo irreal. De hecho, hubo una frase que bajé que me gustó para hablar del eneatipo 3. Lo único que hemos de hacer es abandonar el hábito de considerar real lo que es irreal. Lo real no es lo de afuera. Claro. Lo real es lo de adentro, porque lo de adentro es la proyección de lo que veo afuera. Todas las prácticas tienen una única finalidad, que es ayudarnos a identificar lo que es real de lo que es irreal. Cuando dejamos de considerar real lo que es irreal, quedará la realidad sola y eso seremos. Ese es el trabajo del 3. Dejar de creer que lo de afuera es lo real. Correcto. Lo real es lo que siento, lo real es lo que soy, lo real es lo que es. ¿Sí? Por supuesto, Gaby. Bueno, Okay. si quieres, ya partimos al eneatipo Claro que 4. Sí. Bueno, el eneatipo 4 es el individualista, ¿no? Es un tipo, lo puedes identificar así muy bien porque es así como que el introspectivo, el romántico, el que siempre lo vas a ver como que diferente, ¿no? Ese es como que su marca, ¿no? El sentirse, que tú lo veas así como que diferente. Por ejemplo, según yo, Frida Kahlo es un 4, ¿no? Sí. Igual la Phoebe de Friends es un 4, o sea, Michael Jackson son personas que siempre tienen algo diferente o distintivo. Que ¿Cuál los es el hace distintivo especiales. de Michael Jackson? Su guante. De Ajá. Frida Kahlo, su manera de vestir. Sí, exacto. De la Phoebe, pues igual, o sea, su manera de vestir, su guitarra sus horrorosa. interpretación. Esa es la gente así como que la bohemia o el filósofo, el excéntrico, exactamente, pero lo que ellos, como precisamente lo platicamos al principio, el eneatipo 4 se quiere sentir especial, diferente, ¿no? Y pues por eso trata de tener así como que un distintivo especial, ¿no? O sea, refuerza la sensación de que es diferente. ¿En qué sentido? Cuando ellos empiezan a formar su personalidad y termina decantándose hacia un 4, es porque se sienten fuera del lugar, sienten que son diferentes a los demás, que no encajan, ya sea en su familia, ya sea entre sus amigos, en la sociedad, en su profesión. No encajan por alguna razón, porque puede ser, por ejemplo, que tengan un impedimento físico, alguna discapacidad, o simplemente porque, por ejemplo, porque son los rubios de su familia, o los pelirrojos, o los morenos, o los chaparros, o los intelectuales, o los creativos, o los artísticos, o sea, los que se distinguen entre su clan, Okay. por alguna razón. Como eso les hace sentir diferentes, y no encuentran cómo encajar, lo que hacen es reforzar eso. Okay. Ah, bueno, soy diferente, lo voy a reforzar. Voy a ser aún más diferente. ¿Sí me explico? Sí, cómo no. Y también tienden a ser como que muy, no sé cómo decirlo, muy tímidos, muy se retraen, ¿no? O sea, como que muy así de... Dependiendo de la variante instintiva, que es otro tema, pero hay la mayoría de los 4 son reservados, aunque no necesariamente antisociales, Okay. o introvertidos. Lo que sí es un hecho es que frente a situaciones donde ellos claramente se sienten en desventaja, sí van a tomar una actitud muy reservada y callada. Okay. La que tú dices, aparentemente introvertida. Pero bueno, yo conozco 4 sumamente de un humor ácido inclusive, o sea, chistosos, que obviamente lo manifiestan en un contexto de confianza, pero ese sentido del humor obedece más a una necesidad de ser excéntricos que de ser agradables. Agradable, de ser chistosos, o sea, Ajá, okay, ¿sí? ok, correcto. Y en este caso, ¿cuál es lo que tiene que trabajar específicamente el 4? Bueno, hay que entender que su atención se dirige mucho a una imagen que está basada en sentimientos, fantasías y dramatismo. Ok. Por lo mismo que muchas veces no entienden esos picos emocionales que sienten, mucha de su identidad se basa en eso y les cuesta trabajo despojarse de la historia que los lleva a sentirse diferentes o a sentirse especiales o fuera del lugar. Entonces ellos lo que tienen que trabajar es en no ensimismarse tanto. Okay. Se ensimisman mucho en su historia personal, dándole tanto peso que no logran ver las bondades del mundo exterior.
Ok. El punto ciego del 4 es la envidia. Nuevamente, el concepto se malentiende. ¿Qué normalmente entiende la gente por envidia? Que quiero lo que tiene el de al lado, ¿no? O sea, porque más así como lo que tiene- te odio porque compraste tu auto nuevo, ¿no? Ajá, porque tú tienes un auto mejor que el mío, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? En realidad la envidia es una sensación de desventaja en donde no se entiende por qué yo no puedo tener lo que tiene la mayoría. Ok. Ese es el verdadero sentido de la envidia, que todos lo hemos sentido. Lo Claro. que pasa es que en el caso del 4 no lo identifica de esa manera. No entiende que todo su problema se basa en sentirse menos. Así como el 3, su problema es que se siente más. Como dice Nathaniel Brandon, tanto sentirnos más como sentirnos menos Es un tema de autoestima. es un claro problema de autoestima. Correcto. Porque la gente piensa, oh, mira, esa persona, ejemplo, tipo 3, muy segura de sí misma, se siente muy acá, ¿no? No, es que esa también es un reflejo de una baja autoestima, Ok. de una autoestima atribulada, vamos a llamarle así. Ok. En el tipo 4 es más comúnmente ver que se sientan menos, Ok. que se sientan en desventaja. Y lo que necesitan entender es que no están en desventaja. Claro, claro. O sea, no hay desventaja de ningún tipo. Correcto. Somos, punto. Esta tríada tiene mucho problema en entender que nunca se puede fallar en ser. ¿Sí? Sí, sí, Que sí. es un trabajo de todos los días, recordar que no fallamos nunca en ser lo que somos. Que no Correcto. fallamos en mostrar nuestra vulnerabilidad, que nunca fallamos al brindar nuestro auténtico ser, aunque eso implique el riesgo de que alguien se vaya, porque la herida que prevalece en esta tríada es la del abandono. Pero cuando entendemos que nadie nos abandona, porque nadie puede perder a nadie nos pertenece. Por supuesto, por y que supuesto. nadie nos abandona, simplemente las personas cambian de sitio colocándose en el sitio que les corresponde. No están en otro sitio donde deban de estar, están donde tienen que estar. Así es, ¿Sí? así es. Y realmente, digo, haciendo hincapié, porque pues platicaba igual con un amigo que quiero mucho, que me decía, no, es que sí, escuché el programa, pero también sentía que tenía de aquí, tenía de allá. Volvemos al mismo punto, ¿no? Todos tocamos esas emociones y esas bases, ¿no? O sea, el hecho de que yo esté en la triada del sentimiento no quiere decir que no tenga yo arranques de ira y demás, ¿no? Por supuesto. Es más que nada poder identificar qué es la emoción primordial, por así decirla, ¿no? O la que más me mueve, ¿no? Y pues es entender eso, ¿no? De que todos en algún punto de las personalidades vamos a decir, es que también tengo esto, y también tengo esto del 3, y tengo esto del 2, y tengo esto del 5, sí, pero realmente es hacer así como que el sumergirte realmente y poder identificar de todas esas emociones cuál es la principal, ¿no? O la que más te mueve, no sé cómo decirlo. Yo creo que ya para ir terminando y que la gente se quede con la inquietud de iniciar este viaje que es nuestro interés, ¿no? De que ustedes sientan interés en iniciar un trabajo interior a través del autoconocimiento. El eneagrama es una herramienta muy poderosa porque nos da un mapeo muy claro y muy preciso de ciertos patrones de conducta, de pensamiento y de sentimiento que todos tenemos. No es una tarea sencilla identificarnos en qué eneatipo pertenecemos, pero hay gente que nos puede ayudar en ese proceso, además de textos y además de la experiencia de personas que ya están capacitadas para hacer una identificación, porque la información es muy vasta. Claro. Pero un primer paso, pueden entrar a www.eneagrama.com y allá van a encontrar una descripción de las personalidades, y creo que un primer paso es ver hasta qué punto me identifico con alguna. Puede que falle, puede que de repente me identifique con un tipo que no soy, Sí. Y me identifico durante un tiempo, pero después me doy cuenta que no va tanto por ahí. Por ahí. Bueno, cuando eso sucede es cuando a lo mejor querramos entrar a tener contacto con algún experto que nos ayude Claro. a identificarnos, porque es tan importante. Ya ves que surgen
detalles que de pronto no los teníamos considerados, y solamente el dar lectura a un detalle de mi mapeo, ¿no? Que me dice, aquí tienes una montañita, aquí tienes un río, aquí tienes unas roquitas, llamándolo como si fuese un mapa, ¿no? Claro. Y decir, esto significa tal y necesito trabajar en ello por tal motivo, ¿no? Es un viaje que no se acaba, pero es un viaje maravilloso, que nos ayuda a enfrentar el mundo con mucha más confianza y con la certeza de que no perdemos nada, de que todo está en el sitio correcto, de que lo más importante es abrir nuestro corazón, al menos en esta triada, ser auténticos y brindarle a la gente el regalo de ser nosotros mismos, aunque a veces eso represente un desafío descomunal. Para quienes son parte de esta tríada es un desafío descomunal, pero un desafío que vale la pena. Por supuesto, Gaby. Pues agradecerles, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que pues les haya parecido interesante, que les haya dejado ¿cómo se dice? Esas ganas de seguir investigando e indagando, ¿no? Nos vemos el próximo sábado para concluir con la tríada del pensamiento. Vamos a platicar acerca de los eneatipos 5, 6 y 7, va a estar muy interesante. Darles las gracias por acompañarnos, darle las gracias a Casa Tostadora por ser nuestros anfitriones. Como siempre es maravilloso emitir acá el programa. La verdad es que pues estamos encantadísimas siempre de estar aquí con ustedes y compartiendo aquí con nuestros amigos Rafa y Georgette, que desde aquí se ven. Para que los conozcan. Así es un placer realmente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Punto de Fuga. Gracias por ayudarnos a hacer que este programa tenga vida, con sus intervenciones, con su participación, con vernos. Por favor, si les pareció interesante, compartan esta emisión para que lleguemos a más gente. Compártanla mencionando Casa Tostadora, Corazón de Café y Punto de Fuga, y pueden hacer acreedores a un café americano gratis. Entonces, muchísimas gracias. Les vemos el próximo sábado en punto de las 10. En Punto de Fuga estuvimos sus amigas Gabriela Soberanis y Yolanda Burgos. Un beso, gracias. Hemos llegado al punto de fuga. ¿Cuál es el tuyo? Lugar donde las ideas convergen. Con Gabriela Soberanis y Yolanda Burgos. Ahora sí, gracias. Interesante, ¿eh? No.